Buenos días, buenos días. Ya en el carrito, para la casita, para el trabajo, para dejar a los niños ya despeinados, peinándose en el carro, maquillándose. Bienvenidos a este podcast sin tanto rollo que no es sushi. Buenos días, hoy venimos a presentarles este nuevo capítulo que tenemos. Queríamos abordar un poco acerca de la película Gran Torino y cómo tiene un impacto, ¿no?, en la cultura y todas las comunidades que se presentan en esta película. Y esta película que, más allá de su historia emocional y su protagonista gruñón, nos da mucho que pensar sobre los temas sociales profundos. Claro, concuerdo con mi compañera, pues ya que nos referimos a esta película, Gran Torino, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, y en particular quiero centrarme en cómo esta película aborda pues todos estos temas de la globalización, de la interculturalidad y la multiculturalidad, claro que sí. Y para todo esto, pues primero tenemos que empezar hablando un poco sobre la película en sí. Esta historia de Gran Torino trata sobre un veterano de guerra estadounidense que también luchó en Corea, que vive en un barrio que ya no es el mismo de antes, que era una zona blanca, privilegiada, y empezó a mezclarse con diferentes culturas, y que la mayoría de sus vecinos blancos pues se han ido. Y ahora el vecindario pues está habitado en gran parte por inmigrantes Hmong, que es una comunidad asiática que emigró a Estados Unidos tras la guerra de Vietnam. Muy interesante esta parte que ha dicho mi compañera, claro que sí, pero bueno, Walt es un personaje lleno de prejuicios, ¿no? Racista, es marcado por el pasado, por todo esto que pues también vivió en la guerra, por todos los acontecimientos que vivió en su vida que tal vez no dijo, y por una visión cerrada del mundo. Desde su porche observa con desconfianza a sus vecinos, ya que pues él no estaba acostumbrado a ver este tipo de comunidades Hmong o este tipo de gente en sus alrededores, pues a quienes consideraba como unos intrusos, ¿no? Pues por lo mismo de que no los había visto y no estaba familiarizado con ellos. Intrusos pues en la América de antes, ¿no? Que en su mente así estaba plasmada. Y para explicar un poco más sobre la globalización, la multiculturalidad y la interculturalidad que se presenta en esta película, trajimos a 3 invitadas que nos van a ayudar un poco a hablar sobre estos temas. Estas son estudiantes de educación que nos hablan también sobre todos estos temas. Estas 3 invitadas que tienen un conocimiento pues amplio y pues lleno de también sus ideas, y que nos van a hablar mucho de estos 3 temas abordados en esta película. Y bueno, ya se encuentran aquí con nosotras. Primero que nada, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué nos pueden contar acerca de esta película? Pero primero, ya almorzamos, ya comimos. Claro, Melanie, claro. Bueno. Yo digo sin comer. Bueno, cuéntenos un poco sobre qué pueden decirnos acerca de esta película, de la globalización que presenta. Y bueno, si gustan presentarse, cada una de ustedes. Hola, mi nombre es Ana. Mi nombre es Natalie. Mi nombre es Pita. Bueno, entonces Ana, sobre este tema de la globalización, ¿qué nos puedes contar, qué nos puedes comentar en base a tus estudios e investigaciones? Pues primero que nada, pues hay que entender lo que es la globalización, ¿verdad? Que vienen múltiples relaciones. Yo algunos, ideas clave que observé en la película fueron que la globalización no solo se trata de economía o tecnología, también se refleja en nuestras comunidades y en los barrios donde vivimos, y Gran Torino lo muestra con una fuerza, el protagonista. En este cambio cultural es un claro ejemplo de cómo la globalización modifica pues la vida cotidiana, ¿verdad? Nuevas costumbres, nuevos idiomas y religiones distintas, y claro, también tensiones entre lo tradicional y lo diferente. Walt al inicio rechaza a sus vecinos, ¿verdad? Pero sí, poco a poco, sí, estoy de acuerdo. Pero poco a poco, al convivir con ellos, descubre valores universales, ¿verdad? Sí, claro. Uh-huh. El respeto, la solidaridad, la familia.
También otro pues punto clave que observé fue que la película nos recuerda que la globalización no solo son números y tratados internacionales, es la convivencia diaria, los choques y también los puentes que construimos entre culturas. ¿Verdad que están de acuerdo en lo que estoy diciendo? Sí, claro, Sí. pues lo que muestra la película que pudimos ver fue que los choques culturales que se presentan y cómo igual decide cerrarse o abrirse Aislarse. dependiendo de cómo se siente y cómo se conecta con estas comunidades. Pues también Gran Torino nos muestra que aunque al principio haya resistencia, el encuentro con lo diverso puede transformar nuestra manera de ver al mundo. Así que, pues la próxima vez que escuchemos la palabra globalización, no pensemos únicamente en empresas multinacionales o tecnologías. Pensemos también en esas historias humanas que se desarrollan en la esquina de nuestra calle, porque al final la globalización está más cerca de lo que creemos. Es verdad, es verdad. Bueno, claro, muy interesante esta aportación. Bueno, ¿por qué mejor no nos pasamos al siguiente tema con la siguiente invitada? Que pues también nos va a hablar de este tema de la multiculturalidad, ¿verdad? Pues nuestra compañera Natalie. Por otro lado, me gustaría hablar del tema de la multiculturalidad, que en términos sencillos podemos decir que es la existencia de diferentes culturas, ya sea en un mismo espacio geográfico o social, que no implica que necesariamente estas culturas tengan una interacción ni que se comprendan entre sí. Es más el hecho de que estas culturas distintas convivan, ya sea cada quien con sus costumbres, su religión, su idioma o su manera de ver al mundo, que es lo que vemos justamente al principio de la película, que vemos una convivencia, podemos decir, forzada, distante y pues con muchas tensiones. ¿Cómo podemos ver esta multiculturalidad en la película? ¿Cómo la podemos reflejar? Bueno, pues comenzamos con Ward y la comunidad Moc, que ellos viven unos al lado del otro, pero viven separados por una barrera cultural muy fuerte. Ellos no se comprenden mutuamente. Por el lado de Ward, él no entiende ni sus tradiciones, ni su comida, ni su idioma. Para él son unos extraños, que incluso usan términos despectivos al referirse a ellos. Y por otro lado tenemos a los Moc, que también perciben a Ward como un hombre cerrado y agresivo. La comunicación en ambas partes pues es mínima y es el ejemplo de la multiculturalidad sin un diálogo, que podemos compartir un mismo espacio pero no la misma, se puede decir, la misma visión al mundo. Y es un ejemplo muy representativo, que es cuando Ward asiste a una reunión de sus vecinos, al cual sus vecinos lo invitan, y pues él está completamente fuera de lugar porque pues no entiende, pues se puede decir, como estos códigos culturales, como los saludos, la comida, ni los roles de la familia, pero él aún así está ahí, y puede ser el primer paso a un inicio que cambie pues la manera de ver las cosas. ¿Cómo podemos ver estas tensiones y estos retos de la multiculturalidad? Bueno, se muestra con todos estas tensiones, pues los estereotipos, los prejuicios raciales y también una sensación de pérdida de identidad, este miedo al cambio. Pero también se muestra cómo a través del contacto humano, es decir, cómo él va conviviendo más con sus vecinos, se va dando cuenta de cómo ellos son, no porque desaparezcan las diferencias culturales, sino que él empieza a reconocer la humanidad del otro, es decir, cómo ellos son realmente,
quitándose todos estos, ¿cómo se puede decir? Todos estos cosas despectivas que tenía de ellos aún en un principio, ¿verdad? Comenzando por ello, en el mismo espacio, por mirar al otro, aunque sea con un rechazo que podemos notar al principio. Bueno, en el Gran Torino no es una película sobre cómo es el encuentro ideal, se podría decir, entre las culturas. Es más bien una historia sobre cómo la multicultural es una realidad compleja y a veces incómoda, pero es inevitable porque tenemos que estar todos en el mismo espacio y aunque no lo queramos, pues tenemos que convivir. Nos muestra que compartir la misma colonia pues no nos garantiza un entendimiento, pero sí abre la puerta a cambiar esta convivencia que tenemos y esta manera de ver al mundo. Y eso es lo que me parece más valioso a mí, que nos invita a pensar cómo convivimos con lo diferente. Si lo ignoramos o simplemente lo rechazamos o nos abrimos poco a poco a entenderlo, porque solo reconociendo que vivimos en un mundo multicultural podemos empezar a construir estas, ¿cómo se podrá decir? Estas maneras de ver al mundo diferentes, basadas pues en una convivencia de respeto y de diálogo. Muy bien, muchas gracias Natalie, y ahora vamos a hablar un poco con Picasso, también nuestra compañera de educación, que nos va a hablar un poco más acerca de la interculturalidad que existe y que podemos presenciar en esta película. No, principalmente tendría que definir el concepto de interculturalidad, pues este concepto es la relación y el encuentro entre distintas culturas dentro de la misma sociedad. Algunas cosas que se pueden ver de interculturalidad dentro de la película es el choque de cultura, pues se puede ver muy marcado como Walt, el personaje principal, pues rechaza por completo a sus vecinos Monk, pues él se burla de sus costumbres, de cómo son, su manera de hablar y hasta de sus comidas. Y esto se puede ver que es un choque, pues es una persona cerrada que no acepta lo diferente. Otro concepto sería la construcción de puentes, pues este está conforme a cómo interactúa Walt con Tao y Sue. Pues estos dos jóvenes Monk representan una nueva generación que busca integrarse a la sociedad estadounidense, pero sin perder sus raíces. Y aquí se puede ver cómo trata que una cultura no desaparezca, sino que hay un diálogo y un aprendizaje mutuo. Se puede también ver como algunos ejemplos de la comida. Cuando Walt es invitado a la casa de los vecinos, vive con una experiencia totalmente nueva. Se puede ver que al principio se siente incómodo, pues son cosas que él jamás está acostumbrado. Es una persona muy cerrada, pero al abrirse la comida funciona como un puente cultural de que él vaya conociendo. El trabajo, Walt enseña a Tao valores como la responsabilidad, el esfuerzo, el compromiso a través del trabajo, pero también al mismo tiempo muestra que cómo él aprende de él, de cómo son los valores comunitarios que le hacían falta a él mismo en su vida. El lenguaje también es un concepto clave en la interculturalidad, porque el idioma de los Monk son gestos, acciones y actitudes que se logran comunicar. Pues no siempre se puede hablar el mismo lenguaje si es una cultura distinta, sino también es conocer y aceptar el de la disposición de escuchar y respetar a otros, ¿sí? Esto nos deja reflexionando acerca del concepto de cómo esta película nos puede enseñar que la interculturalidad no es algo muy fácil, sino que se implica dejar a un lado los prejuicios y abrirse al cambio, o sea, de que no estar cerrado en una idea, sino conocer, aceptar.
nos muestra como una persona mayor que vive desde antes muy distinto, con unas ideas muy rígidas, puede transformar su visión del mundo gracias al contacto con otra cultura. Y el contexto actual donde vivimos con tantas culturas diferentes nos muestra comunidades y pues gracias a esta película nos recuerda la importancia de aceptar y aprender del otro. Si no, pues no se puede dar algo. Con esto pues puedo cerrar mi análisis del Gran Torino. Espero que esta reflexión sobre la interculturalidad de lo que yo vi acerca de esta película nos funcione mucho. Muchísimas gracias por escuchar. Vaya, qué interesante. Sin duda, son temas muy interesantes, muy amplios y que tiene que haber mucha investigación, mucha reflexión y sobre todo pues de analizarse, ¿verdad? Me pareció súper interesante cada uno de los temas que dieron en esta película, que analizaron de esta película. Pues nuestras 3 invitadas, Ana, Natalie y Picasso. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por habernos también llenado de este conocimiento, de este análisis y de estas ideas que ustedes tuvieron y pudieron observar en esta película. Este sería el final pues de este gran podcast, sin tanto rollo que no es sushi, claro que sí. Espero y sigan teniendo un excelente día, tarde, noche, a la hora que sea que nos estén escuchando. Y pues gracias por habernos escuchado y espero que hayan aprendido un poco de todo lo que es la globalización, la multiculturalidad y la interculturalidad. Gracias. Bueno, sin duda muy, muy interesante todo lo que mencionan ustedes y bueno, eso creo sería ya todo. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast y bueno, nos vemos hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias por escuchar.